invitar al pastor Héctor Pardo, que nos está visitando desde Colombia, para que él pueda venir y compartir con nosotros. Nos conocimos con el pastor Héctor Pardo aquí en Londres, cuando él llevaba un grupo de personas a la tierra de Israel. Debió ser mucho antes del 85, pudo ser por ahí. Y desde entonces Dios nos ha permitido cultivar una bonita relación. Él les va a contar su testimonio, no quiero adelantarlo, pero sí decirles que en el reino de los cielos Colombia sigue siendo un país que va a la delantera, y Dios ha usado a este varón de Dios para hacer cosas en Colombia completamente pioneras. Él fundó la primera asociación de pastores, ministros y entidades evangélicas en Bogotá. Cuando yo lo conocí estaba en un lugar, en un teatro, creo, del Cementerio Central, pero Dios le permitió después entrar en una ola del Espíritu Santo, a través de la cual en Colombia en ese tiempo, en el año 81, todavía se pensaba que el evangelio era para los pobres y para los aleluyas. Pero Dios le permitió al pastor cambiar ese concepto y entender de que el evangelio es para todos, también para las personas que de pronto tengan más recursos económicos, porque todos necesitamos de Cristo. Así que la próxima vez que nos encontramos con él, 10, 12 años más tarde, nos dimos cuenta cómo Dios lo usó para poder hacer un impacto a nivel de personas que necesitan mucho de Dios, personas que de pronto tienen ya mucha más responsabilidad en la vida social, en la vida civil, y qué bonito es eso, ¿verdad? Ver que el evangelio entra y penetra todas las esferas de la sociedad. Así que, Pastor Héctor Pardo, estamos muy contentos de que hoy nos hayas venido a visitar, y toma la palabra y da lo que el Espíritu Santo ha puesto en tu corazón. Gracias, hermano. Buenas noches a todos. Es un placer ver caras que me reflejan mi tierra. ¿Cuántos colombianos hay? Levanten la mano los colombianos. ¿Sabes? A Colombian, miren. ¿Y cuántos puertorriqueños hay? Ay, todos. Ahí hay otro, 3. No, realmente traigo un saludo muy cariñoso de la iglesia, de mi familia. Allá a esta hora acaban de terminar el tercer culto y ya se van a almorzar y después llegan para el cuarto. Es un placer volver a ver a mis hermanos, a Cándido y a su esposa, a su hija. Tuvimos un lindo tiempo en este año. Al comenzar este año, una sorpresa muy grande que después se fue. Allá estaba Mónica y Robin y su hija, que fueron para que yo los casara. Robin es de aquí de Londres, Mónica es de Colombia, su hija de Colombia, y fueron para que yo los casara. Y tuvimos un tiempo de preparación muy bueno. Fue el 2 de enero de este año, y resulta que estábamos buscando un traductor, pero los que yo tenía en la iglesia no había nadie. Es fin de año y comienzo de año, están todos paseando, están todos fuera, estaban lejos. Y llamé a Mónica y le dije, no encuentro a nadie, miramos a ver qué hace. Cuando después me dice, no se afane, pastor, ya conseguí. Y bueno, y me fui al matrimonio, y la sorpresa es que era el hijo de Cándido. Él fue el que nos tradujo ese día. Fue un lindo tiempo, una gran sorpresa. Como decía mi hermano Cándido, nos conocemos ya hace añitos. Yo le decía antes, desde el siglo pasado. Fue un tiempo muy, muy lindo, y doy gracias a Dios por haber conocido a mis hermanos. También ya, estuve allá en la iglesia en Calle, en Ponce hace 7 meses, el año pasado, sí. No sé, como 7, 8 meses, no sé, algo así. Estuve con ellos allá en la iglesia, muy lindo tiempo. Nos volvimos a ver, nos encontramos otra vez aquí en la semana que terminó, allá en, ¿cómo se dice? Haddesdon. Bueno, eso, ahí. Nos encontramos en el mismo encuentro, la misma convención que teníamos sobre Discipulando Naciones. Así que yo quiero darle gracias a Dios por Mónica, por Robin, por haberme recibido en casa, su hija, que tuvo a bien irse a dormir al sofá y dejarme en la cama.
Gracias, gracias. Ha sido un lindo tiempo. Bueno, como dije, traigo un saludo muy especial, especialmente de mi familia. Soy casado vamos a cumplir 55 años de casado, con la misma esposa. Es bueno aclararlo, ¿no? Es con la misma, ¿sí? Con 4 hijos, 3 del matrimonio y 1 adoptado. La última fue adoptada, pero claro, me quedan 3 nada más porque mi hijo mayor partió con el Señor hace 7 años más o menos, que partió en el 2008, partió con el Señor. Y tengo también 8 nietos, así que la familia ya dejó un legado aquí en la tierra. Ya yo me multipliqué. Los que no se han casado todavía, espero que se casen, y los que no han tenido muchos hijos dejen un legado especial. Bueno, Dios nos ha bendecido en estos años. La obra en Colombia, como seguro que han escuchado en muchas oportunidades, ha pasado por muchos tiempos difíciles. En la época en que tuvo el Señor a bien encontrarme, alcanzarme, era una época muy, muy difícil. Fue en el año 1960. El predicar, conocer el Evangelio, como decía mi hermano, era para la gente, digamos, que no tenía ninguna posibilidad en la vida. Pero así Dios empezó, como empezó allá en el Mar de Galilea, con 12 desconocidos que yo creo que no los conocían ni los vecinos. Porque Pedro, hoy lo conocemos a Pedro, Santiago o Juan y todos los demás, pero en la época de Jesús eran unos total desconocidos. Yo me imagino que cuando Jesús, allá en las laderas del Mar de Galilea, se reunió con ellos y los miró y les dijo: ustedes son la luz del mundo. Yo no sé qué hizo Pedro, me imagino que Pedro volvió a mirar atrás quién sería, porque la luz de Galilea quizás, pero la luz del mundo a unos desconocidos. Y después le dijo: no se asombren, no solamente la luz del mundo, la sal de la tierra. Y otra vez ellos se preguntaban: nosotros no somos, serán otros. Pero eso es lo que el Señor decía: cuando Dios llama a alguien, lo llama para hacerlo alguien, ¿sí?, en la tierra. Nací en una familia con muchas limitaciones, en el camino, con muchas limitaciones económicas. En el año 1950 ya tenía 10 años de edad y mi padre había pasado por un momento difícil en su vida. La familia estaba pasando por un momento difícil porque mi padre había sufrido un accidente en el año 49 y perdió una pierna, desde la mitad de la pierna la perdió. Y el único sustento para la casa era lo que él trabajaba. No había más nada. Mi madre solamente estaba en el hogar. Yo tenía, en ese momento, en el 49, tenía 9 años de edad y no sabía hacer absolutamente nada. Natural, a esa edad apenas estaba en la escuela. Allá se comenzaba la escuela tarde. En esa época se comenzaba el estudio a los 8 o 9 años de edad. No como ahora que comienzan a los 2 años, a los 3 años ya están en pre-kinder, yo no sé cómo llaman acá, pero empieza muy temprano. En esa época comenzábamos tardísimo, así que ya apenas comenzaba. Y para acabar de completar, mi padre había sido declarado por el gobierno colombiano en esa época, en la época. ¿Cuántos han leído sobre la época de la violencia los colombianos? Levanten la mano los que han leído. La mayoría no saben lo que es la época de la violencia en Colombia. La generación que se ha levantado después ha ignorado lo que ha pasado. Los años que yo viví en los años 50 fueron años muy difíciles. Después de la muerte de Gaitán fue un tiempo muy complicado. Hubo una guerra interna entre los mismos ciudadanos colombianos, unos por colores políticos, no por política sino por colores, porque no sabíamos qué significaba ser liberal ni ser conservador, pero sabíamos qué significaba ser azul o ser rojo, ¿sí? Los liberales eran rojos, los azules, los conservadores eran azules, y por esos dos colores se vino la pelea. Pero no era el pueblo, eran los de arriba los que usaron todo ese medio para la guerra. Y fue un tiempo muy difícil. En esos días o nos defendíamos o moríamos, era sobrevivir nada más lo que esperábamos.
Y mi padre entonces decidió, faltándole una pierna, ser uno de los fundadores de los movimientos guerrilleros de Colombia en la época 1950, cuando empezaba la situación de la violencia, que luego se fue extendiendo como una bola de nieve, y todavía estamos yo no he conocido en Colombia un tiempo de paz todavía. Espero conocerlo, tiempo de paz. Bueno, paz sí en mi corazón, paz sí de otra manera, pero digamos en cuanto a la sociedad, siempre hay guerra, siempre dificultades. Ahora estamos en un proceso de pacificación en el país y esperamos que se logre terminar. Pero en medio de esa crisis, el Señor obra de maneras extrañas. Yo estaba leyendo, por ejemplo, el libro de Efesios, en el capítulo 1. Déjenme leerlo para compartirles, para que lo escuchen ahí donde están. No abran sus Biblias. Dice el apóstol San Pablo, el capítulo 1, verso 3 hasta el verso 10, para entender un poquito el trasfondo. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él. ¿Cuándo nos escogió? Antes de la fundación, antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó o nos dio un destino de antemano para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre y el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en Él, en Jesús, todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Y sigue diciendo el apóstol Pablo cosas muy hermosas del plan de Dios que tenía desde el momento de la creación. No somos producto de la materia, de la energía, del tiempo y del azar. Somos productos de un Dios que diseñó todo y lo planeó todo desde antes de la creación del mundo. No estamos por accidente en la tierra. ¿Me ayuda? Dígale a su hermano, yo no soy un accidente en esa tierra. No somos un accidente. Somos producto de un plan predeterminado por Dios, que lo predeterminó en Cristo. Bueno, yo no conocía al Señor en esa época, mi padre no conocía al Señor. Voy a tratar de abreviar porque el testimonio es larguísimo, pero largo. Unas 2, 3 lecciones que he aprendido en mi vida. Pero la primera lección que yo quiero compartir, que aprendí, vino en el año 1952. Yo tenía 12 años de edad solamente. Estaba trabajando en sastrería. Mi padre era sastre. No, mi padre no era sastre. Yo era el sastre. Yo aprendí la sastrería a partir de los 9 años de edad. Y a los 12 años de edad yo dirigía un taller de sastrería. A los 12 años de edad, con 15 obreros, bajo mi responsabilidad de 12 años. Y con eso sostuve a mi padre, sostuve a mi madre, porque no había otra forma de sobrevivir. Pero mi padre tenía una pasión. Mi padre era extremista, pertenecía al Partido Liberal, y él defendía a muerte el Partido Liberal. Pero la guerra interna hizo que el Partido Conservador, que estaba en el gobierno, decidiera acabar con todos los liberales en el país. Desafortunadamente, en esa época, la Iglesia Católica Romana de esa época, ahora ha cambiado un poco, pero de esa época se unió con el Partido Conservador y decidieron en los años 50 eliminar a todo el que no fuera católico y a todo el que no fuera conservador. Esa era uno de los monseñores, Monseñor Willis, decía en Santa Rosa de Cabal, allá en Antioquia, decía: matar mujeres y niños desde que sea liberal no es un pecado, es hacerle un bien a la patria. Y dentro de esa ignorancia, pues, era terrible la situación. Entonces mi padre se convirtió en un líder intelectual de las guerrillas, uno de los líderes fundadores de la guerrilla, a pesar que le faltaba una pierna, pero en la ciudad
hacíamos todos los planes. En mi casa se hacían todos los planes de la guerrilla, todos los planes. Y yo me crié en ese ambiente y me fascinaba. La verdad que me encantaba el ambiente que vivía. Mi padre era mi héroe y trabajábamos ahí. Pero en 1952, como digo, la historia es larga, pero llego a unos puntos especiales. A un señor que, el gerente de un banco que estaba al otro lado de la calle donde nosotros estábamos trabajando, le pegaron un tiro de revólver en la espalda, ¿sí? Intentaron matarlo, no sé si fue un accidente o qué fue, pero le pegaron un tiro. Entonces, como yo estaba enfrente, mi padre no estaba ese día, solamente mi madre y yo, los obreros no estaban tampoco. Llegó la policía o el Servicio de Inteligencia Colombiano, que en ese tiempo se llamaba el SIC, Servicio de Inteligencia Colombiano, para acusarnos que de nosotros, que de la casa había salido el disparo. Claro, nunca salió, no había nada que hacer. Pero entonces, de 12 años de edad me llevaron a la cárcel para que yo confesara lo que había hecho, o que mi padre había hecho. Mi padre no está acá, no hay nadie, estoy solo, yo soy un muchacho de 12 años. No importa, me llevaron para la cárcel. En ese tiempo, en las cárceles, hace ya unos cuantos años, ninguno que fuera a la cárcel y pasara la noche en la cárcel amanecía vivo. Todos esa noche las cárceles mantenían desocupadas completamente. Me metieron a una celda con 18 prisioneros, todos sentenciados a morir. No había nada que hacer. Yo, muchacho, sabía lo que me esperaba porque había oído contar historias, pero claro, no entendía mucho, de 12 años. Entonces mi papá llegó como a las 4 de la tarde, supo lo que había pasado y se fue hacia el SIC, que quedaba como unas 4 cuadras de la casa, con su muleta y con su bastón, para reclamar mi liberación. Y comenzó a ofender muy seriamente a los detectives. Y un señor detective sale y le dice: ¿qué le pasa, señor Pardo? Le dijo que mi hijo está aquí y ustedes lo van a matar. Ustedes son asesinos, mátenme a mí, suelten a mi hijo. Entonces el hombre le pregunta: ¿y cómo se llama su hijo? Dijo: se llama Héctor. Entonces dijo: quédese aquí, señor Pardo, baje la atención porque está en peligro. Su vida peligra si sigue molestando. Entonces el hombre se fue allá a las 5 de la tarde, abrió la prisión y dijo: Héctor Pardo. Dije: sí. Dijo: sígame. Y yo lo seguí, salí a la calle. Mi padre estaba, me entregó y dijo: señor Pardo, este es su hijo, lléveselo. Extraño, no sabíamos por qué lo hacía. Creíamos que nos iban a aplicar lo que se llamaba en ese tiempo la ley de fuga. La ley de fuga, que si alguien estaba preso lo soltaban y después por detrás le disparaban porque se iba a fugar, ¿sí? Pero caminamos, yo podía correr, mi padre no podía correr, y me fui con él caminando, mirábamos hacia atrás a qué hora nos disparaban, pero no, llegamos a la casa y no pasó nada. 3 días más tarde, el hombre pasa por el sitio y le dice: señor Pardo, ¿cómo está? Y claro, lo reconocimos. Papá le dijo: ¿cómo te va? Tomémonos una cerveza. Y pasó a la esquina, pasamos al otro lado, ellos tomaron cerveza, yo estaba prohibido tomar cerveza, tenía 12 años. Y comenzó mi papá a hablar con él y dijo: señor, yo no sé por qué liberaste a mi hijo, porque la verdad, todos los 18 que estaban conmigo, todos los mataron esa noche. Todos, no amaneció nadie vivo. Yo no hubiera amanecido vivo, porque no importaba si era mujer, si era niño, si era anciano. Desde que llegué a la cárcel y llegaban a las 4 de la tarde, ya nadie salía, solo para el cementerio al otro lado. No para el cementerio, sino para la otra vida, realmente, ¿no? Y entonces le dijo: ¿cuánto le debo? Le dijo mi padre: ¿cuánto le debo por haber librado a mi hijo? Papá creía que le iba a cobrar la liberación. Y el hombre le dice: no, señor Pardo, usted no debe nada. Y comenzaron a hablar. Y le dijo: ¿y por qué lo hiciste? Le dijo: señor Pardo, quiero recordarte algo. ¿Se acuerda cuando este muchacho nació? Estaba recién nacido, creo que es el único hijo que usted tiene. Dijo: sí. Dijo: ¿se acuerda que usted recogió a un muchacho en la calle que estaba enfermo, que estaba muriendo, que estaba con muchas dificultades? Tú lo recogiste en su casa, lo llevaste para su casa, lo curaste, pagaste la salud de él y se recuperó el muchacho. Mi papá le dijo: sí, me acuerdo de él, pero estuvo con nosotros como 5 años y después desapareció. No sé dónde está. ¿Tú lo conoces? Y el hombre dice: yo soy.
fue un aspecto, una lección que he aprendido, que todo lo que nosotros sembramos en la vida, tarde o temprano lo cosechamos, tarde o temprano. Y lo más impresionante es que si es bien o mal, muchas veces lo segamos en nuestros hijos, nuestros nietos. Yo soy producto de una siembra de mi padre. Sembró amor, sembró compasión, aunque no conocía al Señor, pero en él estaba el deseo de servir a los necesitados. Y por esa siembra que él hizo, yo puedo estar aquí esta noche compartiendo al Señor. Fue la gracia del Señor. Y yo quiero decirles, hermanos, quiero animarles a que nunca dejen de hacer el bien. No importa que ustedes no conozcan quién es. Siempre cuando sembramos estamos reflejando la gracia de Dios de una u otra manera. Porque tuve hambre y me diste de comer. Estuve desnudo y me cubriste. En la cárcel viniste a verme. Enfermo me visitaste. Y aquellos le dirán: ¿y cuándo te vimos así? Y el Señor dirá: ¿por cuánto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños? A mí lo hiciste. Hermanos, ustedes son cristianos, aman a Jesús. Y un cristiano se conoce no por formas exteriores, sino por la forma de vivir, por la forma de conducirse, porque nuestra vida está envuelta en el amor de Dios. Y estamos para servir, no importa quién sea, no importa si es tu enemigo, no importa si es una persona que no conoces, no importa si es alguien que te va a recompensar o no. Nunca hagas nada esperando recompensa. Siembra solamente, y deja que tarde o temprano vendrá la respuesta, vendrá la cosecha de lo que nosotros sembramos. Recuerde esa verdad. Lo aprendí desde niño, nunca se me olvida. Lo que sembró mi padre, lo recogí yo. Lo que siembras tú, lo cosecharán tus hijos. Sea para bien, sea una obra buena o mala, la van a cosechar tus hijos. Que sembremos, que nuestros hijos cosechen, nuestros nietos y bisnietos cosechen aquellas acciones de amor y de gracia que nosotros sembramos en la vida. He aprendido como consecuencia de eso que nuestra visión tiene que ser multigeneracional, no monogeneracional, no solamente para nuestra generación. Estoy seguro que lo que yo hago hoy, mañana, pasado mañana, lo cosecharán mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos o las próximas generaciones. Recuerde eso. Si esa lección solamente se acuerdan esta noche, espero que nunca se olvide. Siempre hagamos el bien, independiente de quién sea. No pensemos si me van a recompensar o no me van a recompensar. Simplemente sirva, simplemente siembre amor, y entonces tú lo vas a cosechar seguro, pero sobre todo tu descendencia va a fructificar en su amor. Lecciones como esa, muchas en la vida, muy, muy especiales. Y yo recuerdo que en esa experiencia Dios me libró de muchas circunstancias. He escrito un libro que se llama Desde la otra trinchera. Lo escribí en 1900, hace 8 años que lo escribí, con la intención de llevar el libro a los grupos guerrilleros en el país. Porque mi experiencia, yo me crié con la guerrilla de los 10 años hasta los 20 años. La guerrilla rural. Nunca fui al monte a pelear, porque mi padre la situación de mi padre no lo permitía, no los podía abandonar, y Dios permitió eso para quedarme a su lado. Iba a decir algo, se me fue ahorita lo que iba a mencionar. Bueno, llegó un momento en 1956 cuando tuvimos que huir de Ibagué, porque el presidente de la época, el general Rojas Pinilla, ¿no oído hablar del general Rojas Pinilla? El general Rojas Pinilla había tomado el poder en 1953 y nos había ofrecido una amnistía a todos los que estaban en armas. Ha ofrecido la paz,
para todos. Y mi padre se descubrió ahí como líder guerrillero y fuimos a buscar los guerrilleros y los trajimos a Ibagué, entregamos las armas, se entregó todo. Totalmente estaba descubierto. Para el año, el general Rojas Pinilla, no sé por qué causa que lo movió, traicionó el movimiento y mandó a matar a todos los líderes de la guerrilla donde estaban, y los mataron a un montón de gente. A mi padre no lograron matar todavía al principio, pero la sentencia estaba. Llegó 1956, el 20 de enero de 1956. El mismo hombre que me libró la vida seguía en el servicio de inteligencia, y llegó y le dijo a mi padre, a las 6 de la tarde llegó a la casa y dijo: señor Pardo, le mostró lo que llamaban marconigrama en su época, un comunicado de Palacio que decía: señor Pardo, el presidente dio la orden de asesinarlo esta noche, de matarlo a usted, a su esposa y a su hijo. Váyanse, a las 3 de la mañana venimos para eliminarlos. Y claro, pues no era tan fácil. Logramos conseguir un camioncito chiquitito para llevar lo que podíamos ahí y escapar. A las 10 de la noche escapamos. Supe después, cuando yo regresé más tarde a Ibagué, que a las 3 de la mañana habían llegado y no encontraron a nadie. Nos logramos salvar. Llegamos a Bogotá, pero gracias a Dios, de esos milagros del Señor, a 50 metros de donde llegamos estaban comenzando una iglesia cristiana, una iglesia pequeña, una iglesia querida, muy linda. Y mi madre le dio por ira, por conocer qué era eso del evangelio, y tuvo un encuentro con Jesucristo. Mi madre fue salvada, mi madre fue sanada, mi madre fue transformada, y esa operación que Dios hizo en mi madre impactó el corazón de mi padre. Mi padre comenzó a leer la Biblia, pero no se convirtió, pero siguió leyendo la Biblia. 2 años más tarde mi padre entregó su vida a Jesucristo. Su vida cambió totalmente. Los guerrilleros de la época, porque se inició una segunda etapa y seguíamos siendo los líderes de la guerrilla desde Bogotá, cuando venían de mi papá para recibir instrucciones, orientación, mi padre comenzó a hablarles de Cristo, comenzó a hablarles de perdón, comenzó a hablarles de amor, comenzó a hablarles de reconciliación. Y la gente decía que mi papá estaba loco, porque ¿qué había pasado? Mi padre comenzó a testificarles de Jesús. Muchos de los guerrilleros de la época se convirtieron a Cristo, vinieron a los pies de Jesús. Otros no, otros los mataron en el camino, pero muchos de ellos llegaron a conocer al Señor. Pero yo seguía lejos, yo no quería saber nada, por algunas atrocidades que había visto. No creía en que Dios tuviera intención de acercarse a los seres humanos en la tierra. La experiencia era un poco amarga, un poco difícil, y entonces yo tenía un vacío en mi corazón, y yo pensé que el vacío de mi corazón era falta de matrimonio. Yo tenía 20 años, iba a cumplir 20 años, ¿sí? Acaba de cumplir 20 años, y yo creí que yo me casaba y el vacío se me llenaba, ¿sí? Y me casé, pero no se llenó el vacío. Mes y medio más tarde mi hogar estaba prácticamente sin ninguna esperanza de sobrevivir. Tengo muchas peleas. Yo no estaba preparado para casarme. Mi esposa creo que tampoco estaba preparada para casarse, pero nos casamos, y la situación mes y medio más tarde casi acabada. Mi madre me contó algunos testimonios de lo que estaba pasando en la iglesia. Yo no le creí, pero decidí acompañarla para ver qué era lo que ella me decía. Llegamos al culto esa noche con mi esposa. Mi esposa no quería ir a la iglesia porque ella era muy católico romana. En la casa de mi esposa era la que hacía las novenas de los muertos. Cuando se moría alguien, mi esposa era la que llamaban para hacer las novenas, que hacen los 9 días. Y ella no quería absolutamente, pero fue para no pelear con mi mamá. Yo le dije: mire, mi amor, tenemos muchas peleas, muchos disgustos, no añadamos uno más a nuestra serie de problemas. ¿Por qué no hacemos una cosa? Vamos al culto, y como son unos 5 o 10 que van nada más al culto, en esa época en Colombia, la iglesia era un poco más, la mitad de esto, pero poquitos hermanos. Yo dije, alguna vez fui con mi esposa, con mi mamá, y ellos cierran los ojos para orar cuando comienza el culto. Pues cuando cierren los ojos nos vamos para cine, ¿sí? Y así planeamos irnos para cine. Ella fue conmigo con ese plan.
Pero llegamos al culto, yo estaba conversando con un primo hermano que fue conmigo, con mi papá, que lo llevaron. Y cuando miramos, el templo estaba repleto, muy pequeño, pero repleto, por los pasillos, por todas partes, no había por dónde escapar, por dónde salir. Entonces yo le dije a mi esposa, le dije, ¿qué vamos a hacer? No hay por dónde escapar. Y empezó el culto, empezó la reunión. Recuerdo que cantaron una canción que dice: grande gozo hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó, las cadenas rotas ya están, Jesús me liberó. Grande gozo, hermoso. Y esa canción el Señor la utilizó. De repente sentí que algo salió de mí y algo se metió y tuve paz. Creí en Jesucristo. No oí ningún mensaje, la canción fue el mensaje. Yo caí de rodillas a los pies del Señor, mi esposa también. Los dos nos convertimos esa noche. Los dos nos entregamos a Cristo de una manera que no habíamos planeado. No fuimos para eso, fuimos para irnos para cine, solo para cumplir. Y llegamos a la casa alegre. Y qué sorpresa, al día siguiente, las noticias en la prensa. El teatro donde íbamos a ir se había quemado esa noche y habían muerto un montón de gente que estaba en cine por salir, tratar de escapar. Ellos, unos murieron quemados, otros murieron pisoteados por la gente. Otra vez yo dije: Señor, de la que me libraste, porque si yo no hubiera, si el Señor no hubiera obrado en mi corazón, yo me hubiera ido para el cine y otra vez quién sabe si estaría aquí. Algunos sobrevivieron, pero la mayoría murieron esa noche. Así que vi muchas cosas. Pero hay una cosa que quiero dejarles en el corazón, muy especiales. Habían pasado ya 10 años de mi encuentro con Jesús. Yo tenía en mi corazón, ya predicaba la palabra. Yo desde que me convertí empecé a predicar la palabra el otro día. No me pregunten qué prediqué, no sé. Yo iba a decirle lo que Cristo había hecho en mi corazón. A los 6 meses fui pastor asistente de la iglesia que me convertí. Porque como creíamos que el año se acaba, que en el 2000 el mundo se acababa, era lo que creíamos nosotros. Entonces no había tiempo y así que arranqué con toda la misma pasión que tuve para el caso que estaba antes de la guerrilla. Esa pasión fue transformada, pero amé a Cristo con todo mi corazón, con toda mi alma, todo mi ser. Pero yo tenía en mi corazón una cosa que no sabía que estaba ahí. Transcurrió el año 1970 y se hacían las elecciones en Colombia. Estaba lo que se llamó el Frente Nacional, donde correspondía que los conservadores tenían el poder en ese momento. Al periodo anterior había sido el Partido Liberal con Carlos Lleras Restrepo, y luego el Partido Conservador seguía. Y entonces el general Rojas Pinilla se lanzó a la presidencia. Y Rojas Pinilla era el que había mandado a matar a mi padre. Ese era mi héroe inicialmente cuando hizo la oferta de paz. Lo amábamos. Nosotros cargábamos el retrato de Rojas Pinilla en la solapa del saco. Teníamos una foto grande en la sala de Rojas Pinilla, de su esposa, de su hija. Lo único que le faltaba era prenderle velas, pero teníamos una idolatría por él. Pero cuando nos traicionó, el amor o la confianza que teníamos se volvió en odio, completamente odio, totalmente odio. Yo realmente no aprendí a amar en mi vida de niño. Yo aprendí a odiar. Yo odiaba a los conservadores, odiaba a la policía, odiaba al gobierno por todas las cosas que habían pasado. Y con lo de Rojas Pinilla, pues aprendí a odiarlo también. La palabra amor, aunque conocía a Cristo y sabía que me amaba, pero yo no sabía cómo amar a otros, yo odiaba. 1970, había un abogado, miembro de la iglesia donde yo estaba como pastor, y me dijo: pastor, yo he hecho un propósito y quiero que me acompañe. Quiero visitar a todos los candidatos a la presidencia y hablarles de Jesucristo. Acompáñeme, pastor. Hicimos un pacto con 2, 3 hermanos más, amigos más de otras congregaciones, y empezamos a visitar a los candidatos presidenciales. Visitamos a Misael Pastrana Borrero en su momento y a otros de los candidatos, y les hablamos de Cristo. El primero que hablamos fue con Belisario Betancourt, que era el jefe de campaña de Pastrana,
Y entonces estábamos contentos porque al primero que le hablamos se entregó a Cristo. Hasta ahí empezó mi trabajo con los políticos, con ellos. Empezó. Estábamos felices. 3 días más tarde me llama el doctor Vázquez y me dice: pastor, mañana tenemos cita con el general Rojas Pinilla. Cuando me dijo eso, ahí llegó mi alegría. Yo me quedé callado, fue por teléfono. Y me dijo: pastor, ¿me escucha? Le dije: sí, doctor, lo escucho, pero es que estaba pensando que mañana tengo mucho que hacer y no puedo ir, pero oro para que les vaya bien. Yo la verdad no es que tenía nada que hacer, era que simplemente no estaba en mi agenda visitarlo. Me dijo: pastor, usted es mi pastor y no me puede faltar a la palabra. Hemos hecho un pacto que en el momento que ellos den la entrevista se suspende cualquier cosa y hay que ir, usted no puede faltar. Me conminó por teléfono. Yo le dije: está bien, doctor, yo voy, pero decidí no hablar nada. Fui a la casa de la general Rojas Pinilla, nos estaba esperando. Entramos a su sala, una sala grande. Él estaba con mucha gente de su campaña política. Nosotros nos sentamos aquí abajo y éramos como unos 10 invitados que estábamos. Del grupo mío eran como 5 o 6, algo así. Y entonces el doctor Vázquez se para, como siempre lo hacía, era muy osado. Tomó la Biblia y comenzó a hablar sobre Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y comenzó a predicarle un sermón al general. Y yo cuando lo vi predicando un sermón dije: hermano, está loco. Le hizo daño esta invitación, porque a esta gente no se le habla así, no se le predica. Pero él seguía predicando. Y entonces llega un momento que le dice: general, usted es un pecador y tiene que arrepentirse de sus pecados. Y le quiero invitar a que se salga de su asiento y se arrodille aquí y le pida perdón al Señor. Pero con una autoridad que yo no entendía. De repente el general se pone de pies, sale y se arrodilla. Y le dijo: ustedes que están allá, hagan lo mismo que el general. Dos más pasaron, los otros se quedaron allá. Pasaron. Entonces el doctor Vázquez comienza a decir: pastor Pardo, venga y ora por el general. Yo no podía creer que estuviera llamando. La verdad era fuera de agenda totalmente. Y yo me quedé sentado y él siguió hablando al general. Pastor Pardo, venga, yo 3 veces. A la tercera vez me dio pena y pasé, pero ¿qué iba a decir yo? ¿Qué iba a orar por mi enemigo? Por quien mandó matar a mi padre, por quien mandó matar a mi madre, por quien mandó matarme a mí, quitarnos la vida y que nos había traicionado en el movimiento guerrillero. ¿Qué podía yo orar por él? Y yo caminando de los 4 metros que estaba de distancia, dije: Señor, ayúdame porque no sé qué decir. Me acerqué al general y sin hablar le dije: general, repita conmigo. Y comenzó a repetir la oración de entrega al Señor. Y mientras que yo oraba por él, yo sentí que el Espíritu me invadió. Sentí una paz enorme en mi corazón. Otra vez sentí que algo se desgarraba de lo dentro de mi ser y tuve una paz enorme y lo llevé a los pies de Cristo. Y qué hermoso momento después de que terminamos la oración. Él se puso de pies, le di un abrazo y él me dio un beso y yo le di un beso y sentí que lo había perdonado totalmente. Eso es lo que el mundo necesita. Solo en Cristo podemos encontrar el verdadero perdón. Solo en Cristo, solo Cristo nos puede arrancar las semillas del odio, del rencor o del resentimiento. Puede arrancarlo de nuestra vida. Solo Él lo puede arrancar y llevarnos para reconciliarnos. Nosotros estamos en un proceso de paz en el país que llaman proceso de paz, proceso de cesación del fuego con la guerrilla. El gobierno me ha llamado en estos días para que hagamos propuestas cómo vamos a participar. Yo he hecho una propuesta y yo le dije: la única propuesta que tiene que haber en el país de parte nuestra es desarrollar un proyecto de perdón, reconciliación
y restitución. Y ese perdón solamente lo podemos hacer cuando conocemos a Jesús. Yo no sé lo que el gobierno va a hacer. Hay verdadero perdón. Solo en Cristo hay verdadera reconciliación. Solo en Cristo hay verdadera restitución. Hermanos y amigos, cuando conocemos a Jesucristo, todas las cosas se transforman. Puede ser que por un tiempo tengamos algunas raíces. Y yo te pido que te revises en el corazón. Quizás tengas algunas raíces de amargura, de resentimiento contra algunas personas. Entrégalo a Jesús para que puedas tener libertad en tu corazón, para que puedas tener libertad en tu mente, en tu ser, para que puedas experimentar la gracia, el amor y el perdón de nuestro Señor. La verdad es maravillosa. La vida cristiana es lo más bello que puede acontecer en la tierra. No hay nada más hermoso que seguir a Jesucristo. En Él encontramos nueva y completa vida. Es lo más espectacular. Déjeme terminar con una experiencia. Sucedió hace 7 años. Recibí una noticia. Mi hijo había estado enfermo ya por un tiempo de cáncer al pulmón. Y yo había ido muchas veces, había orado por él y se había recuperado. Vivía en Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Me llegó una noticia como el 18 por la noche, una llamada. Su hijo está en cuidados intensivos y quiere verlo, pastor. Quiere verlo, véngase. Al otro día buscamos un tiquete, logramos viajar con mi esposa. Llegamos a Carolina del Norte, a Greensboro. Llegamos a las 10 de la noche. Llegamos, nos estaban esperando en el hospital. Yo pasé derecho a cuidados intensivos donde mi hijo estaba. Mi esposa llegó, le dije, va a saludar a David. Y entonces ella lo saludó un momentico nada más. Y él tenía su oxígeno, ¿sí? Entonces yo me acerqué. Y cuando yo me acerqué, mi hijo pidió que le quitaran el oxígeno para poderme hablar. Yo lo miré y le dije, hijo, te amo. Y él me mira y me dice, papá, yo también te amo. No sabes cuánto te amo, papá. Me dijo, pero mi vida está segura en Cristo. Mi vida está segura en Cristo. Tal vez ya voy a partir, me dice. Yo quiero, papá, que recuerdes que Dios es bueno. Pero recuerda, papá, Dios es bueno. Lo abracé y en mis brazos partió. No es fácil que un hijo parta en los brazos de su padre. Un momento muy difícil, pero nunca cuestioné al Señor. Mi hijo murió en paz, tranquilo, en mis brazos, con una paz extraordinaria, espectacular. Sucedió algo. El libro que yo había escrito, que lo había escrito para llegar al corazón de los líderes de la guerrilla, para decirles que las armas no son la respuesta, que hay que buscar otras alternativas. Y yo presento a Jesús como la alternativa que yo encontré en mi vida. Lo había leído el secretariado de las FARC. Ellos lo leyeron. Y Raúl Reyes, el segundo comandante de la guerrilla después de Tiro Fijo, leyó el libro y me mandó una razón con uno de los miembros de la FARC que asiste a mi iglesia, a la comunidad, que era de la FARC, ya no es de la FARC, pero sigue en contacto con ellos, se convirtió al Señor. Entonces me dice, pastor, Raúl quiere hablar contigo. Él leyó su libro y piensa que usted lo puede entender y puede participar en el proceso de la situación que vive el país. ¿Se atrevería a ir a hablar con él? Fui y hablé con mi esposa, hablé con mis hijos, hablé con los ancianos de la iglesia. Tengo esta invitación. No era fácil tomar la decisión, porque normalmente los pastores que iban no volvían, no regresaban, o los secuestraban o los mataban. Hasta ese momento habían matado 400 pastores. Habían quemado 300 iglesias. Muchos líderes cristianos habían sido desplazados de sus comunidades, de los campos.
Era una situación, un momento difícil. Y mi esposa me dijo: yo agradezco a Dios por mi esposa, es una mujer santa. Y me dijo: mi amor, ¿qué sientes del Señor? Le dije: mi amor, en primer lugar siento paz. En segundo lugar, siento que yo escribí el libro con esa intención. Y ella me dice: hijo, mi amor, si sientes paz, ve, estaré orando por ti. Para mis hijos no era fácil, los que quedaban, pero dijeron: si es del Señor, vaya, nosotros oraremos por ti. Espere cuando lo vengan a buscar. Los ancianos de la iglesia, los otros pastores, les comenté, y la iglesia, el grupo de íntimo comenzó a orar para que llegara ese momento. Pero estaba esperando solamente que llegaran lo que llamaban las coordenadas. Es decir, que llega un mensajero, le dicen a uno: sígame, vamos a tal parte, y de ahí lo llevan a uno, lo entregan a otro y va a otra parte, y de ahí lo llevan a otro y va a otra parte, hasta que llega donde nunca le dicen a uno: vaya a tal lugar. Lo llevan a uno paso a paso, por seguridad guerrillera. Estaba esperando. Casi un mes más tarde, después de que mi hijo partió, me llegó el mensaje: Raúl Reyes lo espera, venimos por usted, mañana vamos a partir. ¿Está listo? Y yo lo miré y le dije: mire, la verdad, mi hijo acaba de morir y no me siento tranquilo, no siento paz. ¿Por qué no dile a Raúl que esperemos unos 4 meses, que esta nostalgia pase un momento, y estoy listo para él? Pero ahora no me siento animado. Era difícil poder hacerlo. Llamaron a Raúl, hablaron con él y le dijo: está bien, démosle campo al pastor, que pase su tiempo. Y yo debía de estar con Raúl Reyes el 27 o el 28 de febrero de ese año, 2008. Debía de estar con él. Era más o menos 3-4 días de viaje, y después estar allá 5, 6 u 8 días charlando con él. No era entrada por salida, hay que estar en tiempo. 1 de marzo de 2008, las noticias llegaron por todo el país. El gobierno colombiano había bombardeado el sitio donde estaba Raúl Reyes. Lo habían matado, y habían matado a los guerrilleros que estaban con él, la compañía que estaba con él. Yo hubiera estado ahí si mi hijo no hubiera muerto. No sé, los caminos de Dios no los entendemos, pero cuando caminamos en su voluntad, Él nos cuida. Dios permitió que mi hijo se fuera en paz para librarme a mí de la muerte otra vez. Sé que tengo un propósito todavía en la tierra para cumplir, porque son muchas las formas como Dios ha mostrado su amor, su misericordia. Y quiero recordarles, hermanos, la vida tuya está en las manos de Dios. Camina seguro en las manos de Dios. Dale gracias a Dios por cualquier circunstancia que tengas que vivir, aunque no la entiendas. No tenemos que entenderlas. Simplemente camina con Él. Cuando caminamos con Jesús, cuando caminamos con Él, los que están en Él, todas las cosas le ayudan para bien, conforme a su propósito. Él quiere que caminemos. Yo no sé por qué circunstancia Dios te va a permitir pasar en la vida, en la tierra. ¿Qué luchas? ¿Qué problemas tendrá que pasar? No sé. Ni te preocupes por ellas. Solamente sé que el Señor dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo soy el Señor tu Salvador. Yo soy el Señor tu protector. Yo soy el Señor que todo lo puede. Los caminos míos son misteriosos, pero camina en mis caminos, porque Dios ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. Siempre Él está con nosotros a nuestro lado. Qué hermoso es caminar en la tierra con Jesús. En cualquier lugar donde vamos, ahí está su gracia,
acompañándonos, protegiéndonos. Sería la misma. Contigo me siento